Dame vida. No sé qué palabras decir que provoquen que me quieras más de lo que me amas. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Vence mis tinieblas con tu luz. Sé mi fuerza hoy, oh Jesús. Y encuentra mi escondite. Alcánzame si huyo, oh Señor, inúndame con tu amor. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Me amas como Padre, como un hermano, como un león, feroz como nadie. Con fuerza me buscas para abrazarme, me envuelves en tu amor. Oh, ven, Señor, ven como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, ven, Señor, ven como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, ven, Señor, ven como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Me amas como Padre, como un hermano, como un león, feroz como nadie. Con fuerza me buscas para abrazarme, me envuelves en tu amor. Envuélveme. Bienvenidos a un nuevo servicio de Iglesia Gracia Abundante. Es un gusto poder vernos una vez más. Damos gracias a Dios porque nos ha permitido culminar una semana más y así poder escuchar su santa palabra. A continuación, con la exposición de la palabra de Dios, el pastor Luisi García. Que Dios les bendiga. Que Dios te bendiga.
Qué privilegio estar nuevamente contigo en este día tan maravilloso para compartir la poderosa palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Una palabra que cambia, que transforma, que edifica. Y estoy seguro que allí donde tú te encuentres, con tu familia, con algún hermano, con tu esposo, tu esposa, tus hijos, todos podremos aprender en este día algo maravilloso en cuanto al tema que abordaremos. Te invito a que oremos y que podamos estar preparados después de haber adorado al Señor como lo hicimos. Oremos. Padre Celestial, delante de tu santa presencia estamos en esta mañana. Te adoramos, te exaltamos y te bendecimos, Padre. Y te agradecemos el privilegio de estar en este día unánimes juntos, Señor, por tu Espíritu Santo, para recibir tu palabra. Señor, háblanos, transfórmanos, edifícanos, cámbianos, Señor. Solo tu Espíritu Santo puede hacerlo en la vida de cada uno de nosotros. Me rindo a ti para que sea tu palabra, Señor, a través de mis labios, la que pueda llegar a cada persona y a cada lugar a través de este medio. Glorifícate, Señor, y te agradecemos grandemente este privilegio de poder estar unánimes juntos para honrar tu nombre. Es en Cristo Jesús que oramos, Señor. Amén y amén. Como tú lo viste seguramente, el tema de esta mañana, por encima de los límites. Así le pusimos de tema a esta predicación de esta mañana y te invito a que vayas conmigo desde ya a Mateo capítulo 18, donde tendremos nuestro estudio exegético desde los versículos 21 al 35. Es un tema muy importante. Le puse por encima de los límites porque hoy hablaremos sobre el fundamento de la salvación de Cristo Jesús para con nosotros los hombres. Algo que solo Dios puede darnos y después de recibido nosotros los hombres poderlo dar a nuestro prójimo. Hablo del perdón. Todos nosotros los humanos necesitamos ser perdonados, aprender a perdonar y dar perdón. Y hoy comprenderemos cómo lo hace Dios con nosotros y el cuidado que debemos tener para que nosotros también aprendamos a perdonar y perdonar a los demás. Estoy seguro que hoy será una mañana muy especial para ti y para mí por el tema que Dios quiere que abordemos. Leamos Mateo capítulo 18, verso del 21 al 35. Dice la palabra de Dios. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos, y también todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel, hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado.
Entonces llamándoles su señor, le dijo: siervo malo, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre, dice Jesús, mi Padre Celestial, hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Lo que podemos ver hoy en el tema de hoy es el perdón. Y el tema es por encima de los límites. ¿Cuánto debemos nosotros los seres humanos perdonar? ¿Podremos todos los seres humanos perdonar sin conocer de Dios? ¿Cuántas veces debo de perdonar a aquella persona que peca contra mí y que se arrepiente y me pide perdón o no me pide perdón? ¿Cuántas veces yo debo perdonarle? ¿Habrá un límite? ¿Qué pasa si no perdono? ¿Habrán consecuencias para con Dios? En un diálogo, Pedro, uno de los discípulos de Jesús, viene ante él. Y dice el verso 21, se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Es una pregunta importante del apóstol Pedro. Jesús en los versículos anteriores estaba hablando de la unidad, estaba hablando que donde 2 o 3 estaban reunidos en su nombre, ahí estaba Él. Y de repente se habla y entra el tema del perdón. Jesús expresa cómo nosotros debemos perdonar a los hermanos. Está hablando en el contexto de la iglesia, está hablando en el contexto del reino de los cielos. Y de repente Pedro suena como que un poquito benevolente, como queriéndole mostrar con una pregunta a Jesús diciendo: quiero que veas cuán amoroso y cuán bondadoso soy, Señor. Y le dice: ¿debo de perdonar hasta 7? ¿Hasta 7 veces? Pedro esperaba sonar como extremadamente amoroso y muy generoso al sugerirle al Señor que nosotros debemos perdonar a nuestros hermanos hasta 7 veces. Por supuesto, cuando se arrepientan. En el contexto histórico, cuando Jesús estuvo en la tierra, los rabinos judíos de su contexto, ellos sugerían poder tener un límite del perdón. Dentro del pueblo judío se hablaba, los rabinos decían que 3 veces era más que suficiente cuando alguien del pueblo judío pues pecaba contra alguien y se arrepentía de todo corazón. Y ellos decían, es un límite máximo aceptado 3 veces. Entonces viene Pedro y cuando le habla a Jesús en ese contexto le dice, ¿hasta 7? Pedro quería ser como muy benevolente, como muy amoroso, como decir, quiero pasar los límites de lo que el mismo judío está expresando. Jesús, quiero quedar bien contigo, quiero impactarte. Las 7 veces que Pedro dice, suenan generosas, pero la respuesta de Jesús literalmente elimina todos los límites y las calculaciones dadas por Pedro y por los judíos. Por eso el tema es por encima de los límites. Porque Jesús vino a mostrar el perdón de Dios al ser humano. Ningún hombre sabemos perdonar hasta que no seamos perdonados por Cristo Jesús. Pasa lo mismo con el amor. Yo no sé qué es amar ni ser amado hasta que Jesús me ama, para que yo pueda amar a la manera de Dios a mi prójimo. Y Jesús en este diálogo con Pedro nos va a dar una enseñanza extraordinaria y fundamental para todo cristiano nacido de nuevo. Para tener una vida plena en Cristo con nuestros familiares, nuestros hermanos y con todos aquellos que profesan a Cristo en nuestro corazón. Jesús, la respuesta que le da es hasta 70 veces 7. Eso fue lo que Jesús respondió. Inesperadamente para Pedro, Jesús está diciendo que nosotros lo que tenemos que perdonar es un número ilimitado. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo a Pedro 70 veces 7 y nuevamente 70 veces 7 y otra vez 70 veces 7. En otras palabras, Pedro, lo que tú debes de perdonar es por toda la vida. ¡Qué extraño! ¡Qué extraño sería si para Jesús Pedro le hubiera dicho o nosotros le podamos decir, Señor,
¿70 veces 7 dices? Entonces estás hablando de 490 veces. Y qué terrible, doloroso y extraño sería para Jesús oír de un creyente que diga, Señor, ya voy por la 400 con mi papá, con mi esposo, con mi hijo, con mi hermano en la fe. Y cuando llego a las 491, automáticamente ya no perdono. No, Jesús estaba hablando de que siempre debemos perdonar. Y es donde se habla el fundamento del perdón a través de los labios de Jesús. La pregunta de Pedro empieza a responderse. Mira lo que dice el verso 22. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. ¡Qué tremendo! Le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer, a su hijo y todo lo que tenía para que pagase la deuda. Jesús viene y le empieza a explicar a Pedro que el perdón debe de ser para siempre y por siempre, sin límites, para aquel hermano o hermana que me ha ofendido y ha pecado contra mí, pero me ha pedido perdón porque se ha arrepentido. Y entonces Jesús empieza a hablar del reino y empieza a hablar de un rey. En otras palabras, es una parábola donde está hablando que es Jesús el rey. No olvides que una parábola es un ejemplo natural de la tierra para poder ejemplificar Jesús y dar a conocer y para que se entienda un aspecto del reino de los cielos. Y entonces él dice que viene un rey y empieza a hacer cuentas con sus amos, con sus siervos. Él como amo empieza a hacer cuenta con sus siervos y llama a uno que le debe 10,000 talentos. ¡Qué impresionante! Un rey es justo y el único juez justo es Cristo. Y él quiere hacer cuentas íntegras con sus siervos. Y viene y cuando le pide cuentas, este no pudo pagarle, dice el verso 25. Y entonces el Señor ordenó venderle a él, a su mujer, a sus hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Qué impresionante que nosotros entendamos eso, que al primero que él llamó le debía 10,000 talentos. Eso equivalente al siglo XXI es más o menos $1 billón. Es miles de millones de dólares equivalentes a la fecha actual. En otras palabras, representa una cantidad que era imposible de pagar por este siervo. Él quería hacer cuentas y viene el Señor y le pregunta, ¿y dónde está mi dinero? Y él le dice, no lo tengo, Señor, perdóname. Mira lo que dice el verso 25. Como no pudo pagarle, le ordenó su señor venderle a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. El Señor ordenó que se vendiera el siervo, su esposa y sus hijos como esclavos. ¿Sabes que esa venta no era pero ni una milésima parte de poder condonar la deuda total a su señor? En esa época los esclavos se vendían por un talento. Ellos eran esposo, esposa y algunos hijos. Imagínate que hubieran sido 3 hijos. 5 talentos es la venta de ellos como esclavos, comparado con los 10,000 talentos que ellos debían. Nunca iba a pagar la cuenta ni la deuda, pero por lo menos se hacía justicia con este hombre. Qué importante que nosotros vayamos entendiendo el ámbito espiritual. Viene este hombre en el verso 26 y mira lo que le dice al Señor. Entonces aquel siervo postrado le suplica. Le dice, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Qué interesante. La promesa que hizo este esclavo no tenía sentido. ¿Sabes por qué? Porque ese mismo esclavo sabía que nunca podría pagarle la deuda a su señor. Él le dijo, ten paciencia conmigo. Y esto no se trataba de paciencia, se trataba de perdón. A pesar que este esclavo sabía que lo que necesitaba era perdón,
Le pide a su amo paciencia, aún sabiendo que nunca podría pagarle. Verso 27. Entonces el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¡Qué impresionante! En esta parábola lo que Dios está mostrando es una tremenda misericordia y una gran compasión del rey para con su siervo. Le condonó totalmente una deuda que nunca podría ser pagada. A pesar incluso de las promesas que este siervo había hecho, el rey fue movido a misericordia y a compasión. Le condonó una deuda de más de $1 billón al día de hoy. No se podía pagar. Mis amados, estamos viendo cómo en un diálogo con Pedro, Jesús empieza a expresarle a Pedro, cuál es el propósito de Cristo sobre la tierra. Perdonar al hombre. Él es el rey del universo. Y como Dios es el único que tiene poder para perdonar a todos nosotros los hombres. Hemos venido predicando y en la mayor parte de predicaciones lo hemos hablado. Por un lado, hay un rey justo y por el otro lado, la humanidad somos pecadores. Y nosotros los hombres necesitamos pagar esa deuda. Y al no poder pagarla, porque nuestros pecados no podemos pagarlos nosotros mismos, viene el juez justo a pedirnos cuentas y si no podríamos pagarla, la condenación sería lo justo por no haber podido pagar. Pero viene este hombre y dice que le suplica al rey y el rey, movido a misericordia, con compasión, le condona la deuda. Una deuda que él nunca podría pagar. En otras palabras, la posición del siervo estaba en condenación, porque nunca podría pagar. Y la posición del rey era el que tenía la autoridad para perdonar o no perdonar. Fue más su amor, su misericordia, su compasión. Cuando Cristo viene a la tierra, nosotros los seres humanos debemos de entender claramente que todos nosotros no podemos pagar todos los pecados que hemos cometido ante Dios. La única manera de que nosotros seamos libres, absueltos, es de que alguien pague nuestra deuda. Y quien lo hizo fue Cristo Jesús. Dios fue movido a misericordia. Y cuando Cristo fue a la cruz, llevó nuestros pecados para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este hombre le condonaron una deuda y era una deuda imposible de pagar. A todos aquellos que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, tenemos gozo eterno, gratitud diaria ante nuestro Rey, porque siempre está en nuestro corazón y en nuestra mente que nunca hubiéramos podido pagarle al Señor nuestra libertad de todo lo que hemos pecado contra Él. Mas Cristo, el Rey de Reyes, fue movido a misericordia y nos perdonó una deuda que nunca podríamos pagar. Qué maravilloso, mis amados. Lo que Jesús le estaba mostrándole a Pedro era el amor de Dios. Y cuando un hombre le suplica a Dios misericordia y hay arrepentimiento genuino, el perdón de Dios viene para hacernos libres de pecado. La historia continúa. Verso 28. Pero aquel siervo saliendo, halló a uno de sus consiervos, otro siervo como él, que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Qué interesante, mis queridos hermanos y amigos. Este hombre salió de la presencia del rey, consciente de que le habían condonado una deuda impagable. Y nomás saliendo de allí, se encuentra con un consiervo de él, uno igual a él, que le debía 100 denarios. El siervo a quien se le acababa de perdonar esa deuda, al nomás salir, ve a un consiervo de él que le debía 100 denarios y literalmente lo ahogaba.
a toparse con él, le ahogaba, le estaba exigiendo el pago. Qué interesante, mis amados. ¿Tan rápido se olvidó la deuda que le condonó su rey? Esta era una deuda real, eran 100 denarios. Era un salario aproximadamente de 100 días, 3 meses y medio. No podemos decir que era una deuda insignificante, pero cuando la ponemos en paralelo y la comparamos con lo que a él se le perdonó y se le condonó, hermanos y amigos, esto no tiene comparación. Lo que a este hombre se le condonó era una deuda imposible de pagar. Y él no podía perdonarle 100 denarios, el salario de 3 meses y medio a su compañero, al otro siervo. ¿Sabes? Era una millonésima parte de lo que a él se le había condonado. Qué impresionante que nosotros lo entendamos. La Biblia expresa que le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. En otras palabras, en el griego original le estaba estrangulando, lo estaba opresionando, lo estaba exigiendo. Esta deuda, comparada con la que a él le condonaron, era una deuda muy pequeña. Pero el reclamo que este hombre le hizo a su consiervo era feroz, atroz, con odio, con rencor, con exigencia. Y es aquí donde viene la parte importante que Jesús quiere enseñarle a Pedro y a todos los que somos hijos de Dios y a los que vendrán a Cristo. Cristo no tiene límite para perdonar nuestros pecados. Es más, ningún ser humano llevamos la cuenta de nuestros pecados, pero es tan grande nuestra deuda ante Dios que nosotros no podemos nunca poder pagar los pecados. Todo está en el corazón. Esto es del corazón. El perdón viene del corazón. Ya lo veremos más adelante. Como el amor, como la gracia, como el favor, como la fe, no es algo físico, es algo espiritual. Y Jesús venía a enseñarnos lo que Él iba a hacer por aquellos que un día nos arrepentiríamos y estuviéramos agradecidos con Dios por lo que solamente Cristo Jesús puede hacer por nosotros en la cruz del Calvario. Pero la enseñanza en el verso 28 es, ten cuidado, cristiano, de olvidarte todo lo que Jesús te perdonó y tú poder caer en algún momento como alguien más justo que Dios y no poder perdonar las pequeñeces que tu prójimo te ocasiona a ti. Y aquí vienen situaciones importantes para nosotros. Leamos lo que dice el verso 29 y 30. Entonces su consiervo, oye bien, postrándose a sus pies, también le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Pero oye lo que expresó este hombre, mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Su consiervo le dijo las mismas palabras que este hombre le dijo a su rey, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El hombre que debía la deuda más pequeña usó exactamente las mismas súplicas y también dio la misma promesa para con él. Le estaba pidiendo que le diera, pues que tuviera paciencia con él, que lo llamó a misericordia, porque era una deuda que él sí podía pagar. Pero ¿sabes qué importante lo que vemos en esta palabra? Este hombre que había sido perdonado no quiso perdonar la deuda de este hombre que tenía una deuda muy pequeña con él. Por el contrario, lo llevó a una cárcel de los deudores. Cuando yo soy consciente como cristiano, lo que Cristo me ha perdonado, una deuda imposible de pagar, con su cuerpo y su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario y que murió. Toda ofensa
que venga a mi vida, no importando cuántas veces, no importando de quién venga. Lo que Dios quiere es que yo perdone como Él me perdonó a mí. Dice la palabra en el verso 31, leamos. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malo, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Qué impresionante. Dice de que habían más consiervos. Ellos habían oído que a este hombre se le había condonado una deuda imposible de pagar. Y viendo lo que estaba haciendo con su consiervo, que no podía perdonar 100 denarios, sus consiervos se entristecieron. Qué impresionante que ellos fueron, los consiervos, los que reconocieron el mal que este hombre estaba haciendo. Pero en la Biblia no menciona que este hombre se haya preocupado y haya dicho: está bien, te voy a esperar un tiempo. Fíjate que me acaban de perdonar a mí una deuda gigantesca, mi rey. ¿Cómo no te voy a perdonar a ti? No hubo conciencia de este hombre de que genuinamente se le había perdonado. Este hombre solo quería en su ego, en su orgullo, requerir una deuda cancelada lo antes posible. En otras palabras, todos los demás que estaban alrededor podrían ver la maldad de este hombre perverso, pero este hombre no podía verla. ¿Sabes? Un predicador maravilloso, Charles Spurgeon, dijo: otros podrían ver su maldad y su conducta, pero este hombre estaba ciego. A veces, dolorosamente hay que decirlo, y también para vergüenza nuestra, somos ciegos de nuestra propia conducta pecaminosa y carnal. No nos damos cuenta lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Y detalles tan pequeños o posiblemente grandes de personas que vienen a nosotros a pecar contra nosotros y a hacernos daño, no tenemos ese mismo amor y ese mismo perdón para decirle a los demás: te perdono. ¿Cómo no te voy a perdonar si Cristo ya me perdonó? Este contexto es para cristianos. Es para aquellos que hemos dicho que Cristo nos ha perdonado. ¿Cuántos creyentes pueden acarrear por toda su vida la falta de perdón y sentirse como este hombre, como dice el verso 34, que su señor enojado lo entregó a verdugos para que pagase todo lo que debía? Cuando el cristiano o el que se dice creyente no perdona, no importando lo que aquel hermano le haya hecho una vez se haya arrepentido, si no perdona, cargará esa falta de perdón en él y habrá algo muy doloroso que el verso 35 lo expresa en la palabra. Escuchemos lo que dice el verso 35. Jesús hablando, está dialogando con Pedro, pero ahora habla específicamente de lo que el Padre hará con aquellos que no perdonen. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. En otras palabras, el perdón debe de ser genuino. El perdón que nosotros demos debe de ser de todo corazón. Y se requiere de todos los que hemos sido perdonados por Cristo, los que genuinamente hemos nacido de nuevo. Jesús expresa una palabra clave. Así también mi Padre, dice la palabra, hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón a cada uno de su hermano sus ofensas. Fíjate que aquí no está diciendo Jesús, nuestro Padre. Está diciendo mi Padre. En otras palabras, este hombre que se decía creyente en Jesús, que se creía que amaba a Dios,
no había recibido el perdón de Dios, porque si no, Cristo le hubiera dicho, vuestro Padre. Él está diciendo, mi Padre. Qué interesante que lo que estamos entendiendo de parte del Señor. El principio es claro. Dios ha perdonado una deuda tan grande que cualquier deuda que se nos pueda a nosotros deber. Toda deuda que cualquier hombre nos deba a nosotros, por pecados que hayan cometido en contra de nosotros, por daño que nos hayan dado, es absolutamente insignificante en comparación. Ningún hombre puede ofenderme a mí en la medida en que mis pecados han ofendido a Dios. La ofensa de cualquier persona para conmigo como cristiano nunca será una mayor medida de la ofensa que yo di a mi Cristo y que Él me condonó. Qué importante que nosotros entendamos que si no perdonamos, incurriremos en mayor ira de Dios al rehusarnos perdonar que por todo el resto de nuestro endeudamiento. Jesús dijo, si no perdonáis de todo vuestro corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. Con esto Jesús enseñó un principio muy importante, que a menudo podemos olvidar si no tenemos el cuidado. El razonamiento humano siempre será incorrecto. Normalmente el hombre o el cristiano carnal puede pensar de esta manera. Yo no voy a perdonar a otra persona que peque contra mí hasta que no se arrepienta genuinamente. Esto es falso. Esta manera de pensar está mal, es incorrecta. Oye bien, porque yo estoy y tú también en el mismo lugar, porque yo no estoy, ni tú tampoco, en el mismo lugar donde Dios está. Dios no está en la misma ecuación donde nosotros estamos, ni en nuestra misma posición. Y es más, Dios nunca podrá estarlo, y déjame explicarte por qué. Dios está como aquel que nunca ha sido perdonado y como nunca ha necesitado perdón. Dios no ha cometido pecado. La posición de Dios es, Él no ha estado nunca en una posición donde necesita recibir perdón y nunca ha necesitado perdón, porque Él es Dios. Tú y yo estamos como uno de los que sí necesitamos perdón o hemos sido perdonados y necesitamos un perdón continuo. Por lo tanto, todos nosotros como creyentes, de ser posible, debiésemos de pedir más rápido perdón o perdonar mucho más rápido incluso que Dios. Ni siquiera pensar de que debemos de pedirle a la otra persona de que se arrepienta para que yo venga con el perdón hacia él. No. ¿Sabes por qué? Porque nosotros somos pecadores perdonados. Por tanto, también nosotros necesitamos perdonar a los demás. Nosotros tenemos una obligación aún mucho más grande que perdonar. Una obligación más grande que Dios. A nosotros se nos ha perdonado mucho, cristianos nacidos de nuevo. Por eso no tenemos ese derecho a retener el perdón de los demás. Nosotros siempre seremos deudores a quien se le ha perdonado una deuda casi infinita. Siempre el cristiano nacido de nuevo será deudor para con Dios. Oye bien, nuestra posición es totalmente diferente, porque Dios es Dios. De Él viene el perdón, pero Él nunca ha necesitado perdón. Nosotros los cristianos hemos sido perdonados, por tanto tenemos que perdonar inmediatamente. Nuestra posición ante Dios es diferente. Y no hay cosa más hermosa que lo comprendamos. También es importante que nosotros entendamos, una cosa es el perdón y otra cosa es la reconciliación. Porque la verdadera reconciliación puede ocurrir únicamente cuando ambas partes se ponen de acuerdo en ella. Mientras que el perdón puede ser unilateral. En otras palabras, tú puedes ir y decir, perdóneme. O decir, te perdono. Y la otra persona o la otra parte tal vez diga, yo no perdono. No importa. Pero tú cumpliste para con Dios. Has liberado a esa persona de tu ser. Eres libre. Y lo dejaste a él libre. La reconciliación tiene que ser de ambas partes. Y esto es muy importante de entenderlo. Jesús dijo en el verso 35, así también hará mi Padre Celestial con ustedes.
¿Sabes? El perdón es una evidencia de ser verdaderamente perdonados. La falta de perdón habitual puede demostrar muchas veces que el corazón de esa persona nunca ha sido realmente tocado por el amor de Dios. Y aquí hay algo bien importante que nosotros debemos entender. Oye bien esto. Quiero hablarte de esto rápidamente. El perdón es algo que viene del corazón, no de la mente. Esto es muy importante. La mente solo guarda registros de los daños sufridos. Un espíritu perdonador no mide ni limita el número de veces que va a perdonar. Un espíritu perdonador soportará nuevos daños, nuevas heridas y lo hará una y otra vez. ¿Sabes por qué? Porque el perdón es algo del espíritu. Todas las cosas espirituales, tales como el amor, la misericordia, la gracia, el gozo, el perdón, no pueden ser medidos, tampoco limitados. Por su misma naturaleza, son espirituales, no físicos. Por eso nosotros no debemos tener límites. Es imposible también sostener buenas relaciones interpersonales entre nosotros los seres humanos si nosotros no tenemos un espíritu perdonador. Nosotros no andamos en perfección. El cristiano no es perfecto. Nosotros como creyentes ofendemos muchas veces. Y muchas veces ofendemos inconscientemente. Y la gente se hiere. Y entonces, qué importante es que nosotros entendamos que si nosotros ofendemos necesitamos pedir perdón. Por tanto, también la gente nos ofenderá y vendrá e inconscientemente nos dirá, te ofendimos. Por tanto, nosotros debemos perdonar. Cuando el hombre o el creyente no perdona, no hay paz en su corazón. Hay ira, hay orgullo, hay rencor, enfermedades vienen, problemas en los cuerpos físicos, hipertensiones, falta de poder dormir, hay insomnio, perturbaciones mentales. ¿Por qué? Porque no ha sido libre, porque lleva una carga. Jesús lo dijo en el verso 35, así hará mi Padre con ustedes. Un creyente se va a caracterizar porque ha podido perdonar, porque tiene claramente que Jesús perdonó sus pecados. Un creyente a veces tendrá esa lucha de poder perdonar, pero el perdón le saldrá del corazón. Él podrá perdonar. Porque mira lo que dice la palabra del Señor. Y perdonando nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mateo 6, versos 12, 14 al 15. Y mira lo que dice Santiago 2:13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Hay dos cosas que son detestables para Dios y enciende su enojo. Número 1, no creer en Él. Número 2, no tener compasión, ni misericordia, ni amor, ni perdón por las personas. Mis amados, Dios quiere que aprendamos a pedirle perdón a Cristo por nuestros pecados y a perdonar toda ofensa de cualquier persona, no importa cuál haya sido. 1 y 1,000,000 de veces hay que perdonar. Si el perdón de Cristo está en ti, espiritualmente hablando, siempre podrás perdonar. Si tú no tienes el perdón de Cristo, pídele perdón, arrepiéntete, que la deuda que Él te condonará es eterna, nunca podrás pagarla. Esa gratitud estará en tu corazón, para que a lo largo de tu vida, toda ofensa que venga contigo, por más dura que sea o fuerte, tú siempre recordarás que por cuanto Cristo te perdonó,
tú debes perdonar en amor para que haya paz y gozo en tu corazón. Quiero pedirte que ores, cristiano, porque hay muchos cristianos que no saben perdonar aún. Habla con Dios y que esta predicación haga de que tú comprendas lo que Cristo te ha perdonado sin límites, muy por encima de los límites. Por tanto, tú debes de hacer lo mismo. Un cristiano maduro perdona toda ofensa. Un cristiano maduro pasa desapercibida la ofensa. Un cristiano maduro ora por las personas que le ofenden y le dañan. Un cristiano nacido de nuevo, maduro, es libre y vive para Cristo y para su prójimo, para perdonar siempre. Vamos a orar. Padre Celestial, delante de tu presencia estamos agradecidos por tu palabra. Hemos hablado de tu perdón y del perdón que nosotros debemos dar a los demás, Señor. Padre, si hay hijos tuyos que llevan, Señor, por mucho tiempo en su interior la falta de perdón, que hoy sean libres. Señor, la misma falta de perdón hace que el juicio esté con ellos. Y esos yugos, Señor, hagan que sus vidas no tengan paz, no puedan ser perdonados por ti, no tengan una vida plena, mucho menos podrán perdonar a los demás. Señor, pero cuando en humildad destruimos nuestro ego y nuestro orgullo y entendemos lo que tú nos has perdonado, cuando nos hemos arrepentido genuinamente, estamos prestos y listos para perdonar cualquier ofensa, porque nunca te ganaremos a ti en perdón, Señor. Yo soy pecador y no importa lo que hagan para conmigo, siempre soy deudor tuyo. Señor amado, gracias por tu perdón. Varón, mujer, di, perdóname, Señor. Perdóname, me arrepiento por mis pecados. Y Señor, ayúdame a perdonar, porque hoy entiendo por tu Espíritu Santo que si yo genuinamente he recibido el perdón tuyo, tengo la capacidad de perdonar por tu Espíritu Santo a través de tu amor. Dile al Señor, perdono a quien me ha ofendido, a mi agresor. Lo perdono hoy, lo perdonaré siempre, las veces que venga a ofenderme, porque tú, Jesús, siempre me perdonarás hasta el fin, hasta que tú vengas por nosotros, tu iglesia. Gracias, Dios, por tu perdón, por tu amor. Haz libre a tu pueblo y que tu pueblo podamos mostrar el carácter de Cristo, perdonando a quienes nos ofenden. Señor, que haya reconciliación de hombres para contigo y de seres humanos unos con otros en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El perdón es una de las señas evidentes del cristiano nacido de nuevo. Perdona, te hará libre y amarás por siempre. Que Dios te bendiga. Hasta pronto. Únete a nuestras transmisiones en YouTube. Nos encuentras como Gracia Abundante TV. Tenemos contenido que edificará tu vida. Que solo Él puede hacer. Y entonces nuestros ojos verán lo que para nosotros era imposible. Para Dios fue posible. Cree y verás la gloria de Dios. Que Dios te bendiga. Cápsulas de gracia. Mujer de gracia. Gracia en oración. Devocional Abundante Vida. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones. También síguenos en Facebook como Ministerios Gracia Abundante e Instagram Gracia Abundante Oficial. Iglesia Gracia Abundante,
Predicamos salvación.